Buenos días, Miss. Buenos días. Buenos días, señoritas. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Vamos a iniciar esta primera sesión. Quien les habla es la profesora Ani Leandro de los Reyes. Yo soy profesora del curso de Geografía, de los cursos de Geografía y Educación Cívica, ¿ya? En este ciclo que es súper intensivo, ¿no? Lo que se les pide a ustedes es estar muy, muy concentrados, porque ya se habrán dado cuenta que el ritmo al que los docentes pues avanzamos
tratando de darles toda la información necesaria para ustedes, para su preparación, es fuerte, ¿no? Entonces, vamos a iniciar la sesión, siendo las 8, voy a compartir pantalla, voy a apagar mi cámara por si acaso, no, para que no jale muchos megas, ¿ya? Solo me confirman si se ve, por favor. Sí. Sí, perfecto. Sí, se ve. Ok, listo. Bien, entonces hoy estudiaremos la geografía y el espacio geográfico, el geosistema, líneas imaginarias, coordenadas geográficas, la cartografía, representaciones cartográficas, mapas, cartas, planos, ¿sí? Esta es la temática en geografía. Luego vamos a hablar de derechos humanos en educación cívica. Bien, vamos a empezar entonces por los conceptos básicos de geografía, ¿no? ¿Cómo se origina la geografía? ¿Qué ciencia es la geografía? La geografía es una ciencia social en primer lugar, ¿sí? Es una ciencia social que estudia pues el espacio geográfico. Esto surge con una de las escuelas geográficas ya en el siglo XX, que es la geografía cuantitativa, y que da origen al objeto de estudio. ¿Por qué la geografía es una ciencia social? Ojo, social, ¿ya? No natural, acuérdense, es una ciencia social. ¿Por qué? Porque su objeto de estudio, que es el espacio geográfico, es un producto social. ¿Por qué? Porque como su definición es la naturaleza modificada por el hombre a través de su trabajo para lograr su bienestar social, es decir, satisfacer sus necesidades. Entonces, un paisaje como las Pampas de Virú, que eran árido desértico, a través de un proyecto de irrigación, hoy miren cómo viste, ¿no? Está contiguo al desierto, vamos a encontrar contigo al desierto áreas agrícolas, ¿sí? Entonces, la geografía es una ciencia social que estudia el espacio geográfico. Vamos a darle todo mejor para tener una visión general. Ay, caramba, me pasé. Bien. De las muchas escuelas que han, digamos, surgido a través de la historia de la geografía, la escuela, llamémosle de hoy, del siglo XXI, es la geografía sistémica. Eso quiere decir que desde el enfoque sistémico hay un estudio de todos los hechos o fenómenos geográficos que ocurren en el espacio geográfico. Y que este espacio geográfico que hemos dicho que es el objeto de estudio de la geografía es visto y analizado bajo el enfoque sistémico como un geosistema. En ese sentido, la geografía sistémica nos dice que el objeto de estudio es el geosistema. No es que se haya desechado el espacio geográfico, sino que el espacio geográfico es visto como un geosistema, analizado como un geosistema. ¿Y qué es el geosistema? ¿Cómo podemos definirlo? El geosistema es definido como una unidad funcional donde se dan un sinfín de fenómenos producto de la interacción. Quiere decir que todas las entidades que habitan en este geosistema Tierra interaccionan, ¿sí? ¿Y cuáles son esas entidades? Abióticas, tenemos el agua, el aire, ¿sí? La litosfera, la hidrosfera, la geósfera, ¿no? La atmósfera, hidrosfera, litosfera, ¿sí? Atmósfera, hidrosfera, litosfera. Abiótica, la flora y fauna. Antrópica, el hombre. Entonces tenemos sin vida, con vida, ¿ya? Estas entidades se organizan en sistemas,
Litosfera, hidrosfera, como yo les decía, atmósfera, agua, aire, suelo, ¿sí? Flora y fauna, que es la biosfera, y la sociosfera, que es el hombre, ¿no? Estas entidades se organizan también a su vez en sistemas. Entonces, cada una tiene una funcionalidad, cumple una determinada función en el planeta Tierra, pero además de cumplir cada una de ellas una determinada función, estas interactúan, se interrelacionan, ¿no? Y producto de esta interrelación, ¿no? Surgen muchos hechos o fenómenos. Un ejemplo de la interacción del hombre con la hidrosfera. Nosotros pues usamos a diario el agua para diferentes actividades, ¿no? Pero también estamos alterando su sistema con el cambio climático, ¿no? Ya que el sistema hídrico y atmosférico se está viendo alterado por el calentamiento global, por ejemplo, ¿no? Y eso es ¿por qué? Porque el hombre con sus actividades están alterando estos sistemas, ¿sí? Entonces, como todo está interconectado en el geosistema, lo que pueda ocurrir en uno de ellos puede tener un impacto en los otros sistemas, ¿ya? Entonces, así se analiza. Se analiza el todo y se analiza también cada entidad por separado. Pero también la interacción y las causas y consecuencias de esas interacciones. Es lo más avanzado a lo que hemos llegado en geografía, ¿ya? Muy bien. Y ahora sí pasamos ya, después de haber definido la geografía y su objeto de estudio desde el enfoque cuantitativo y del enfoque sistémico, pasamos al primer punto de estudio, que son los puntos y líneas imaginarias, ¿sí? Bien, la Tierra es un geoide, ¿sí? Aunque no parezca un geoide, en realidad es achatada, ¿no? Es achatada en los polos y ensanchada en el ecuador, ¿sí? Por el movimiento de rotación. En este geoide, el geoide no es una figura geométrica, entonces a la Tierra la comparan con un esferoide, que es un elipsoide justamente en rotación. Al compararla con este elipsoide en rotación, se trazan infinitas líneas imaginarias en ella, ¿sí? Así es como surgen las líneas imaginarias, ¿no? Y la ciencia que se encarga. A ver, ese micrófono le voy a agradecer que lo apague. Les decía que la línea, entonces, las líneas imaginarias se trazan en un elipsoide en rotación, la ciencia encargada del estudio de estas líneas imaginarias en la geodesia. ¿Cuál es la línea imaginaria más importante de la Tierra? Carambas. Un ratito, disculpe, me olvidé de poner en modo avión. La línea imaginaria más importante de la Tierra es el eje terrestre, ¿sí? El eje terrestre es la línea imaginaria en la cual la Tierra realiza su movimiento ¿de qué? De rotación, como pueden ustedes ver, ¿no? De rotación. Entonces la Tierra, pero además, ojo, la Tierra siempre mantiene la misma inclinación, no solamente en el movimiento de rotación, sino en el movimiento ¿de qué? De traslación. Entonces la Tierra, en su movimiento de traslación, y tanto en el movimiento de rotación, siempre mantiene esta inclinación de 23 grados, 27 minutos con respecto a la perpendicular de la eclíptica y 66 grados con respecto a este plano, ¿sí? Entonces mantiene su misma inclinación. No solo, repito, en el movimiento de rotación, sino también, que dije, en su movimiento de traslación, o sea, alrededor del Sol. Esta línea imaginaria, por estas características,
que es el eje terrestre, provoca varios fenómenos que tienen que recordar, ¿sí? Para el examen. ¿Cuál es? 1. Promueve la desigual o genera la desigual distribución de luz y calor, lo que da origen a las estaciones y las zonas térmicas climáticas. Ustedes saben todas cuáles son las estaciones, ¿no? Entonces, verano, otoño, invierno, primavera. Pero de repente las zonas térmicas sí no lo identifica, ¿no? Entonces, las zonas térmicas son las siguientes, ¿no? Tenemos una zona intertropical, acá. Tenemos una zona templada acá, otra zona templada acá, este es tropical. Y tenemos una zona fría o polar, ¿sí? Esas son las zonas térmicas, ¿ya? Entonces, la zona tropical comprende toda la zona entre el Ecuador y los trópicos, trópico de Capricornio, trópico de Cáncer. La zona templada va entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico, ¿no? El círculo polar ártico aquí y el círculo polar ártico antártico abajo, ¿no? Círculo polar antártico, círculo polar ártico, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, ¿sí? Entonces, estas son las famosas zonas térmicas, ¿ya? Entonces, tenemos entre Cáncer y Capricornio la zona tropical, ¿sí? Entre los trópicos de Capricornio y los círculos polares, me comí la P acá, los círculos polares ártico y antártico, la zona ¿qué? Templada, ¿sí? La zona templada. La zona templada. Y ya entre los círculos polares y los polos, las zonas que frías del planeta. Esas son las zonas térmicas, ¿correcto? ¿Qué más determina? La diferente duración del día y la noche. Ahora que es verano, en Perú y en todo el hemisferio sur, ustedes ven que está amaneciendo más temprano y está anocheciendo más tarde, ¿no? Entonces, días más largos, escúchenlo bien, días más largos en verano, noches más largas en invierno. Días más largos en verano, noches más largas en invierno. ¿A qué se debe eso? Entonces contestan ustedes a la inclinación del eje terrestre. La inclinación del eje terrestre, además, junto con la traslación, da origen ¿a qué? A las estaciones, ¿no? A las estaciones. ¿Ah? Bien, entonces, no se olviden que la línea imaginaria más importante de la Tierra es el eje terrestre, ¿ya? Y que genera la desigual distribución de luz y calor, dando origen a la sucesión de las estaciones, las zonas térmicas, además de la diferente duración del día y la noche. Días más largos en verano, noches más largas en invierno, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Vamos. Seguimos con las líneas imaginarias, aunque estos son puntos, no son líneas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el polo norte y el polo sur. ¿Qué son? Son los puntos extremos del eje terrestre. El eje terrestre, no se olviden que no es superficial, sino pasa por el centro de como pueden observar acá, pasa por el centro de la Tierra y sale por sus extremos, que son los polos, ¿sí? Bueno, los polos son la zona gélida de la Tierra, con temperaturas muy bajas. Representan la máxima latitud, que es 90. ¿Qué quiere decir? Que son los puntos más alejados de ¿quién? Del Ecuador, ¿sí? Y formando un ángulo de ¿cuánto se observan? De 90 grados. Por eso es que su valor es 90 grados. Y en los polos, el día y la noche dura 6 meses. ¿Cómo es eso, Miss? En los polos, cuando sale el sol, ya no se oculta hasta después de ¿cuánto? De 6 meses. Pasan 6 meses y llega ¿qué? La noche, ¿no? Entonces, así es.
en los polos. Entonces solamente tienen un día y una noche en los polos. Un día y una noche en todo el año. ¿Sí? En cambio nosotros tenemos 365. ¿Sí? Bien. Esa es la particularidad que tienen los polos. No se olviden que los polos además son las zonas de mayor fuerza de gravedad, añádanlo, terrestre, ¿no? La mayor fuerza centrípeta, por eso les decía que la Tierra es achatada en los polos. ¿Ah? Anoten, mayor fuerza de gravedad en las zonas polares. Bien, y yo he hablado de Ecuador, ¿sí? ¿Qué es el Ecuador? El Ecuador no es una línea, si observan, es un círculo, ¿sí? Es un círculo máximo, también le llaman círculo máximo de la Tierra. Es el círculo máximo de la Tierra. Divide a la Tierra en dos mitades o hemisferios, norte y sur, ¿ya? ¿Con qué otro nombre conocemos al hemisferio norte, boreal, al hemisferio sur, austral, por ejemplo, ¿no? Que es lo más conocido. También al hemisferio norte se le conoce como septentrional, ¿no? Y al hemisferio sur como que meridional, ¿no? Repito, norte, boreal, anoten, septentrional. Sur, austral, meridional, ¿ya? Si han impreso su separata, ahí escriban encima, en su cuaderno. ¿Qué características tiene el Ecuador? Bueno, el Ecuador es equidistante a los polos, ya hemos dicho, forma un ángulo de 90 grados, es perpendicular al eje terrestre, ¿sí? Entonces, este Ecuador también está formando un ángulo de 90 grados. Tiene un valor de 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. ¿Por qué? También es llamado círculo base. Anoten, círculo base. ¿Por qué es llamado círculo base? Porque sirve de base para determinar todas las latitudes terrestres. Como vamos a ver luego, lo van a entender mejor cuando veamos latitud. ¿Sí? No me adelanto. Y es el único lugar de la Tierra donde el día y la noche dura 12 horas. Acá exacto, es 12 horas día, 12 horas noche. ¿Ah? Después ya se distribuyen de forma desigual, se comienzan a distribuir de forma desigual a lo largo del año en el resto de las latitudes hasta llegar a durar 6 meses día en los polos, 6 meses noche, como acabamos de mencionar hace un momento. Esta línea, ojo con esto, también es llamada, noten, carambas, llamada línea equinoccial, ¿ya? Línea equinoccial. Porque ahí se realizan los equinoccios que dan origen a las estaciones de otoño y primavera, ¿no? Cuando los rayos solares inciden perpendicularmente en el ecuador, se produce el equinoccio. De ahí que se le llame línea equinoccial, línea ecuatorial, círculo base, son los nombres que también se les da, ¿ya? Ahí está, hemisferio meridional austral, hemisferio septentrional boreal. Perdón. Bien. Los demás círculos, los paralelos, ¿sí? Los paralelos. Los paralelos son los círculos menores al ecuador, o sea, los de menor tamaño, ¿sí? Estos son infinitos, y son líneas imaginarias, se pueden trazar infinitos paralelos. Guardan la misma distancia, son equidistantes, forman ángulos rectos con los meridianos, 90 grados, y ¿por qué le llaman círculos menores al ecuador? Porque les dije son de menor tamaño y van achicándose, ¿no? Conforme nos acercamos hasta convertirse en un punto que es el polo, ¿ya? Entonces se van achicando, disminuye. Y cada uno fija un valor de latitud. Habíamos dicho que el ecuador es el círculo base, que sirve de base para las demás latitudes, por lo que cada paralelo tiene un valor de latitud, ¿no? En este caso, el trópico de Cáncer tiene un valor de latitud 23 grados 27 minutos porque es un paralelo. El de Capricornio, 23 grados 27 minutos de latitud sur. No es la misma latitud porque este es norte y este es sur.
Correcto, son semejantes y similares, solo que están en diferente hemisferio, ¿no? Entonces tenemos el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Otro paralelo importante es el que está acá arriba, el círculo polar ártico, ¿no? Acá dice, ¿qué dice acá? Acá se ha equivocado, ¿no? Acá dice al revés, ¿no? Mira, dice Antártico, este está con error, por eso es que mire, y Ártico. Está con error, por eso es que este gráfico está con error, por eso lo he puesto aquí, no se me van a confundir, ¿ya? El círculo polar ártico está al norte, ¿sí? Y el círculo polar antártico está al sur, ¿ya? Corrijan, no sé si miren si está en la separata este gráfico o es solo del PPT el gráfico que tiene error, ¿sí? Estos paralelos que estoy mencionando, los trópicos y los círculos, son los paralelos más importantes, pero recuerden que se pueden trazar infinitos paralelos. Aquí que se producen los solsticios, ¿no? Que dan origen a las estaciones, ¿ya? Y no se olviden que son el límite de las zonas térmicas que ya les expliqué, ¿no? Es el límite de la zona tórrida. Y los círculos polares son también los límites de las zonas templadas se observa, ¿no? Entonces son los límites de las zonas